Señoritas, buenas tardes. Jóvenes también, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una clase un poquito especial por el asunto del paro, pero nosotros debemos continuar porque si no tendríamos inconvenientes para terminar en el plazo, ¿no es cierto? Y debemos seguir con el segundo, o sea, los temas del segundo parcial. El día jueves va a ser nuestra última clase práctica para dar el examen primer parcial. Ya, si ustedes tienen algunas preguntas o algunos problemas que no han sido resueltos o algo, pues podríamos el jueves en una clase presencial quedarnos a resolver y aclarar todo lo que corresponde al examen primer parcial. En cambio, este es necesariamente que llevar un nuevo capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a presentarles el capítulo 5, ya como adelanto. Es el tema recolección de las conversiones electromagnéticas en las máquinas de corriente continua. Se llaman conversiones electromagnéticas, les he estado reiterando varias veces, a la tensión eléctrica que se induce, ¿ya? Es una conversión electromagnética porque viene de un proceso eléctrico y magnético, por eso se llama conversiones electromagnéticas. La fuerza física en newtons, que se consigue en las bobinas y en la armadura de la máquina, también es la otra conversión electromagnética. Entonces, en este capítulo queremos ver la forma de poder recolectar la mayor cantidad de conversión electromagnética, ya sea de tensión o de fuerza, para que la máquina funcione en las condiciones más favorables. Bueno, una vez que hemos hecho los devanados, la inducción electromagnética en la armadura de la máquina, en las bobinas de la armadura, todo eso. Ahora, todas esas inducciones que se producen en las bobinas las vamos a recolectar. Y para recolectar existe el método de apoyar escobillas en los lugares óptimos. Considerando vectorialmente este polígono de tensiones, que es general, no es necesario, digamos, que se precise. Si la armadura de una máquina en todas sus bobinas genera esta tensión y expresado en términos de vector está de esta manera, entonces esto es el famoso polígono vectorial, ¿no es cierto? Entonces, este polígono vectorial, como han visto, la sumatoria de todos los vectores da igual a cero. Parecería que no sirve para nada, ¿no? Pero no. De este polígono de vectores es posible recolectar poniendo una escobilla en la parte superior A y otra escobilla B en la parte más inferior, de modo que el vector resultante sea totalmente vertical. Y si está vertical en el plano imaginario, resulta que este valor es el imaginario del vector, y con eso podríamos encontrar el valor instantáneo de tensión eléctrica que puede darnos el polígono, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es colocar la escobilla en la parte superior, la más superior, y en la parte más baja, para que este vector resultante nos dé un vector totalmente vertical en el eje de los imaginarios, ¿no es cierto? Aquí no es necesario presentar el plano complejo, simplemente ustedes ya se ubican, ¿verdad? Entonces, este vector resultante
es lo más grande que se puede obtener de tensión eléctrica en la armadura de una máquina. Y para encontrar, podemos hacer simplemente la composición vectorial de este vector más este vector más este vector más este vector, siguiendo este camino que se llama vía. Pero también se puede obtener esa misma tensión haciendo la composición vectorial de este lado, que es la otra vía. Entonces, un polígono siempre tiene dos vías. Cuando se ponen las escobillas, aparecen las dos vías que generan la misma tensión eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, una vez que estemos seguros de que debe ser aquí, en la parte superior, como han podido ver, la tensión, entonces uno quiere saber ahora, al poner ese lugar en el polígono vectorial de las escobillas A y B, en la máquina, ¿dónde se encuentran esos puntos de ubicación? Entonces, para saber esto, podemos empezar de trabajar con la escobilla A, ¿ya? Y en la escobilla A, para lograr eso, es importante encontrar el polígono del vector en el momento en que uno de los vectores está totalmente horizontal, ¿ya? Si está totalmente horizontal, se supone que la escobilla en la parte superior está aquí, ¿no es cierto? Justo en la parte media del vector. Supongamos que sea el vector de la bobina 1. La bobina 1, a su vez, como ustedes saben, es igual al vector del primer lado activo, que es E1, menos el vector del segundo lado activo, que es E7, ¿no es cierto? Y por tanto, este menos E7 tiene este sentido y dirección. Como ambos tienen la misma magnitud, ¿no es cierto? Estos ángulos de aquí y de este otro lado son iguales, ¿no es cierto? En ese triángulo que estamos viendo, ese triángulo máximo que puede ser, o diré lo mínimo que puede ser, es que sea un triángulo isósceles, que tenga dos ángulos exactamente igualitos aquí y aquí, o puede ser equilátero hasta llegar a equilátero, pero igual siguen siendo iguales estos dos lados. Esos ángulos que se encuentran nos indica que en la máquina, que cuando esa bobina 1 que hemos llamado, su primer lado activo 1 se encuentra a un lado de un polo, en este caso del polo norte, y el 7, el segundo lado activo, está al otro lado, manteniendo distancias equidistantes. Fíjense, esta flechita debía ser hasta donde es 1 nomás, y esta otra hasta donde es 7. Ya mi dibujo se ha pasado. Son equidistantes entonces el primer lado activo y el segundo lado activo de esa bobina que estamos viendo, que tiene vector totalmente horizontal, ¿no es cierto? Como hemos visto la tensión de la bobina 1. Entonces, esa situación marca que físicamente esta bobina se encuentra a distancias equidistantes de uno de los polos magnéticos de la máquina. Si es polo magnético norte como está aquí, y si la armadura está girando con esta velocidad hacia la izquierda, obviamente vamos a tener ese diagrama vectorial que muestra los dos vectores de lados activos que hay en el polígono. Entonces, con esa seguridad y en vista de que entonces esta bobina 1, constituido por primer lado activo 1 y segundo lado activo 7, al estar en distancias distancias iguales, en la parte donde están las delgas del colector de esa bobina, indica que justamente como está en la parte media, la escobilla debe estar también en la parte media de esa bobina.
Y entonces colocamos la escobilla A y encontramos una cosa o descubrimos una cosa muy importante, que la escobilla está justo a la altura de referencia del eje del polo norte. Nada que ver con el polo norte como conexionado, no hemos conectado nada con el polo norte, simplemente estamos encontrando que la escobilla A está justo bajo el eje del polo norte. Y probablemente, si este da una determinada polaridad, que seguramente es positiva, cuando sea polo sur, en el otro lado, en la otra de la escobilla B, va a tener polaridad negativa y obviamente la polaridad magnética va a ser polo sur. Así que entonces llegamos a la conclusión de que la escobilla físicamente debe estar apoyado ya en el conmutador, haciendo el contacto, y debe estar ubicado exactamente bajo la línea segmentada del eje del polo magnético norte, como está aquí. No importa si es norte o sur, pero debe estar bajo el eje del polo. Entonces ya sabemos que cuando ponemos la escobilla a la altura del eje, o sea, la escobilla apoyado a las delgas del conmutador, a la altura del eje del polo, nada más. El eje del polo es una referencia, nada más. ¿De acuerdo? Ese sería el punto en el que poniendo las escobillas A y B, ¿no es cierto?, en el eje de los polos, estamos obteniendo la conversión óptima, ¿no? La mejor conversión. Si ustedes pusieran las escobillas un poco desplazadas a la izquierda o a la derecha, ya no estamos recolectando la tensión óptima, la conversión óptima de tensión, ¿no es cierto? Ya no. Entonces necesitarían volver a ajustar para encontrar la conversión óptima, ¿de acuerdo? Siempre poniendo en el eje, ¿no es cierto?, medio de los polos magnéticos. Bien, y en cuanto a la cantidad de escobillas ahora, ¿cuántas escobillas uno puede colocar? Bueno, en general, cuando tienen un polígono, ¿no es cierto? Un polígono nada más, o vean un polígono, siempre requieren dos escobillas, uno para la parte superior y otro para la parte inferior. Si hubiera más polígonos, entonces siguen poniendo, pues, para recolectar en el segundo otra escobilla arriba, otra escobilla abajo. Y si hubiera un tercero, igual siguen poniendo otra escobilla arriba y otra escobilla abajo. Pero, ¿en qué máquina se da esta situación? Fíjense, eso podemos deducir de este pequeño análisis. Si el devanado de la máquina de corriente continua es devanado imbricado, ¿recuerdan? Vimos en el estudio de que el número de polígonos de este tipo de devanados imbricados ya es proporcional a los pares de polos, PP, ¿no es cierto? Pares de polos. Pares de polos son dos, ¿no es cierto? Par, dos. Por tanto, si los pares de polos indican el número de polígonos, entonces en cada escobilla hay que poner pares de escobilla también, ¿no es cierto? Por tanto, la relación es 1 a 1, ¿no es cierto? O sea que si queremos saber el número de escobillas en este tipo de devanados, simplemente la cantidad de escobillas que se requiere es 2 pp. Si la máquina es de dos pares de polos, sería 2 por 2, 4. 4 escobillas requiere, ¿no es cierto? Porque la máquina tiene 4 polos, ¿no? ¿Cómo se vería entonces si colocamos las escobillas, las 4 escobillas en la máquina de 4 polos cuyo devanado es imbricado? Bueno, aquí les muestro un diagrama rectangular. Esta es la armadura y por encima de la armadura está el polo norte, sur, los 4 polos, ¿no es cierto? Como saben bien, en todo el contorno los 4 polos están distribuidos a distancia igual y por tanto tau P, tau P, tau P y tau P, ¿no es cierto? Bien, si está así la máquina,
físicamente. Mediante este diagrama rectangular también podemos hacer el conmutador, que es esta escalerita donde están las delgas. Y entonces, la primera escobilla A ponemos en el eje del polo norte, la segunda B en el polo del sur, el C en el polo norte y el D polo norte. Ahí están las 4 escobillas que ocupan justamente los 4 ejes de los 4 polos, porque es una máquina de 2 pares de polos o 4 polos simple. Si yo la hago girar a la izquierda la armadura, ¿no es cierto? Todas las bobinas se mueven, el colector también se mueve, el conmutador se mueve. Lo único que no se mueven son las escobillas, porque las escobillas están fijas. De alguna manera hay que atornillarlos ahí y que apoye bien. Con un resorte, empujando mediante un resorte podemos hacerlo, apoyar bien, de modo que cuando apoye al conmutador, a las delgas, haya la fricción de contacto, el contacto, ¿no es cierto? Y entonces cuando gira, a la escobilla que no está girando, vemos que la tensión eléctrica que produce toda esta zona es de polaridad positiva, ¿no es cierto? Cuando la velocidad va en este sentido. A ver, hagan la prueba de las reglas de la mano derecha. Perdón. Pongan sus 4 dedos en el sentido de la velocidad y el campo, como es polo norte, son líneas hacia abajo. Y fíjense, el dedo gordo le sale hacia abajo, que quiere decir polo positivo. Ahí está positivo. El otro, que está bajo el polo sur, consideren los 4 dedos otra vez a la izquierda, en el sentido de la velocidad, pero el campo, fíjense, está con líneas hacia arriba. Entonces, los 4 haciendo la polaridad, fíjense, nos sale negativo. Y así tenemos las polaridades eléctricas que están induciendo en la escobilla. Bueno, hemos visto que para encontrar el primer polígono, recuerden que este tiene 2 polígonos porque es un devanado imbricado de 2 pares de polos, ¿no es cierto? Es un caso particular que estamos analizando, pero esto da ya la extensión de cómo va a ser todo el estudio, ¿verdad? Por lo tanto, acá podemos ver que entre la escobilla A, que está en la parte superior del polígono, y la escobilla B, que estaba en la parte inferior, y aquí físicamente están aladitos, yo puedo encontrar la tensión del inducido E sub I entre estos dos. Es recolectado E sub I. Entre la escobilla C y la escobilla D, la historia es similar. Es el lugar donde está la parte superior del segundo polígono y el D en la parte inferior del segundo polígono. Encuentro entre C y D la tensión que se induce y otra vez es E sub I. Como este es E sub I y este es E sub I, entonces puedo sacarlos en paralelo, las tensiones, fíjense, el A positivo con el C positivo junto mediante un cable, ¿no es cierto? Y saco un punto de Bornera A, que es la representación positiva, y esto lo puedo sacar afuera de la máquina. Y en el caso negativo, el B en paralelo con el D, y lo saco un único punto, Borne B, que de polaridad negativa. Y entonces cuando yo mida desde A hasta B, voy a obtener la tensión E sub I del inducido, ¿no es cierto? De los dos paralelos, aquí E sub I del inducido. Ya, esa E sub I del inducido, que se llama la tensión del inducido que hemos anotado arriba, ya, acá lo estoy manejando como si fuera U sub I, porque finalmente, cuando uno mide desde A hasta B por afuera, con un voltímetro, el voltímetro nos marca U, la tensión del inducido, ¿ya? Luego el E sub I, evidentemente, es el mismo en este caso, pero vamos a ver más adelante que no siempre coinciden en ambos tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ver desde A hasta B el camino de conexionado que estoy haciendo, estoy armando todo un circuito, ¿no es cierto? La polaridad positiva va a la escobilla A, de la escobilla va
a las delgas y de las delgas a las bobinas, y de las bobinas regresa por el otro lado, lo mismo, ¿no es cierto? A las delgas, de las delgas a la escobilla, de la escobilla hasta aquí polaridad negativa. Entonces se arma todo un circuito ahí adentro. Ese circuito que vemos desde A y B, desde los bornes A y B, se conoce como el circuito del inducido de la máquina. Entonces, fíjense, la armadura ya forma parte de todo un circuito y se llama circuito del inducido, ¿no? El inducido ya es una etapa avanzada de cómo es el circuito eléctrico que tiene el inducido. ¿Está claro? Y este es el circuito del inducido de una máquina de dos pares de polos cuyo devanado es imbricado. ¿Qué pasa si el devanado de pares de polos es 2 pero es devanado ondulado? Entonces, ¿cuántas escobillas se va a necesitar? Muy simple. Recuerdan que los devanados ondulados en todo momento siempre tienen un solo polígono vectorial, un solo polígono. Y por tanto, para atender ese polígono necesito una escobilla arriba y otra escobilla abajo. 2 escobillas y nada más. Entonces el número de escobillas siempre va a ser 2. Por eso es importante averiguar bien el devanado que tiene la clase de devanado. Y de esa manera podemos saber las escobillas. Entonces necesito por cantidad 2 escobillas. Esas 2 escobillas para armar el circuito del inducido, pues es simple. Como son 2 escobillas nada más, una de las escobillas pongo bajo el eje de uno de los polos magnéticos y el otro pongo en el eje del polo vecino. O sea, tienen que estar juntitos, vecinos. ¿Ya? Entonces la escobilla A y la escobilla B están en el eje vecino y cuando midan acá, les va a salir E sub I, la tensión inducida. E sub I. Las polaridades ya saben cómo se obtiene y de esa manera, entonces, el borne A y el borne B del inducido, acá en un devanado ondulado es simplemente la conexión a una de sus escobillas y nada más, porque no tiene más escobillas. Y por tanto el circuito del inducido es más simple, ¿no? Pero de todas maneras, fíjense, esta escobilla A, por ejemplo, conecta a las delgas del conmutador y luego de aquí va a las bobinas que están bajo el polo sur, ¿no sé, haciendo el circuito cerrado de bobinas hasta que regresa por el polo norte, ¿no es cierto? Todo ese circuito que llega desde A, que parte de A y termina en B, se conoce como el circuito del inducido, en este caso para un devanado ondulado, ¿ya? Y entre A y B, que es lo que estamos recolectando, el E sub I, ¿no es cierto? Pero como les dije, si desde afuera mido con mi voltímetro, lo puedo marcar como U sub I, que es la tensión en bornes del inducido, ¿ya? Entonces, diferencien E sub I de U sub I, porque van a ver que no son siempre iguales. En este caso eran iguales, pero no siempre. Ya, entonces sabemos devanados imbricados, número de escobillas igual al número de polos, ondulados, siempre 2 escobillas. Es todo. Bien, ahora, ¿cómo calcular esa tensión del inducido E sub I del que estamos mencionando? Pues nos vamos a referir al polígono. Supongamos que tenemos un polígono, ¿ya? Es el polígono de bobinas de la armadura de una máquina cualquiera. Entonces, si yo quiero encontrar E sub I, pues lo único que hago es poner una escobilla A en la parte superior y una escobilla B en la parte inferior. Y como les dije, tengo opción de calcular E sub I mediante la composición vectorial de todas las bobinas de esta vía o también mediante la composición vectorial de estas vectores que corresponden a la vía de la derecha. Siempre en un polígono hay 2 vías. Desde el momento en que se colocan las escobillas, se dividen en 2 vías. Cualquiera de las vías da la misma tensión, ¿ya? Fíjense, aunque vectorialmente son vectores opuestos, pero eléctricamente la tensión E sub I es la misma. A ver, fíjense, aquí el vector, por ejemplo, E sub I
tiene flecha arriba. Por lo tanto, E sub I es lo mismo que la tensión resultante entre A y B. Sería E sub AB, cuando es de la vía de la izquierda. Si lo hago por la vía de la derecha, ya. No, perdón. Esto es con flecha hacia abajo. Si es abajo, entonces el vector es con flecha hacia abajo. Me saldría E sub BA, ¿no ve? E sub BA, con flecha hacia abajo. Y si lo quiero invertir hacia arriba, le pongo un signo menos, ¿no es cierto? Y si le pongo menos, se ha vuelto menos E sub AB. Entonces, el menos E sub AB es lo mismo que el AB de este lado. Por lo tanto, tiene la misma tensión, ¿verdad? Ahora, este vector, como es totalmente vertical, ya está en el eje imaginario, entonces su valor es ya el verdadero valor de tensión que tiene. De modo que puedo simular que poniendo por aquí un cablecito hasta afuera, ya estoy encontrando la tensión verdadera del inducido, el fasor, ¿no es cierto? El fasor, la parte imaginaria. Y entonces esta es la tensión que he obtenido, ¿no es cierto? Y me da tantos voltios, ¿verdad? Entonces, esa explicación les hago ahora para hacer la operación. Para hacer la operación, entonces, yo puedo hacer lo siguiente. El E sub I vectorialmente, ¿ya? Esto es el E sub I vectorialmente de una vía, es la sumatoria de todos los vectores de las bobinas que corresponden a esa vía. De modo que K varía desde 1 hasta la última bobina que está en esa vía. Para poder encontrar la última bobina que hay en esa vía, se toma en cuenta el total de bobinas dividido entre el número de vías totales, ¿no es cierto? Si aquí habría, qué sé yo, 2 vías, ¿ya? Sería la mitad de vías, ¿no es cierto? S medios, ¿no es cierto? Este A va a ser definido como una letrita que indique los pares de vías. De modo que al multiplicar por 2 pares de vías me da el total de vías. Y de esa manera puedo encontrar el número de vías, el número de bobinas que hay en esa vía, ¿no es cierto? De esa manera, en general, puedo encontrar la composición vectorial de todas las bobinas que corresponden a una vía, ¿no es cierto? Donde está E sub I. Cada una de estas bobinas tiene su primer lado activo y su segundo lado activo, y lo puedo ampliar, ¿no es cierto?, tomando en cuenta lados activos. ¿Ya? Ya. Hasta ahí es una definición vectorial. Ahora, si quiero bajarlo escalarmente, o sea, saber cuánto de tensión en voltios, necesito sacar el fasor. Y el fasor es simplemente sacarle la parte imaginaria del vector E sub I. Y el E sub I sin flechita, sin nada, es el valor verdadero. Entonces, si quiero sacar E sub I, pues entonces le meto la parte imaginaria dentro de la sumatoria. Lo mismo acá dentro de la sumatoria en los lados activos. Y si recuerdan, la parte imaginaria de un lado activo, que es directamente el fasor E sub K, siempre es igual a la velocidad tangencial, la profundidad y el campo que baña en ese momento al lado activo K. De esa manera yo puedo saber exactamente la magnitud de tensión que está teniendo un lado activo. Entonces, sabiendo esta formulita, pues lo reemplazo. B y L lo dejo afuera y el B sub K lo meto aquí adentro. ¿No es cierto? Primer lado activo, segundo lado activo. Y de esa manera encuentro el sub I. Esa sumatoria de campos del primer y segundo lado activo dentro del paréntesis es un poco complicado, pero si lo interpretamos se nos va a simplificar de esta manera. Si consideramos los conductores de toda una vía, que son desde el 1 hasta el 8B toditas, aquí,
expuestos en forma extendida, ¿ya? O sea, la armadura lo he inyectado y en la armadura están ahí los lados activos de las bobinas que voy a hacer. Y por encima está viniendo un campo magnético, ¿no es cierto? El polo norte por aquí, el polo sur por acá, ¿no es cierto? Entonces, ese polo norte me está generando en cada uno de los primeros lados activos que va del 1 hasta el 8A la suma de todos sus campos. Este campo más este campo más este más este más este me da esto, el primer lado activo de campos de la sumatoria. Esta. Y esta sería las del segundo lado activo, o sea, del polo sur. Entonces, esta más esta más esta más esta más esta hacia abajo me da la sumatoria, ¿no es cierto? Que esta. Pero como tiene un signo menos, este menos, si lo afecto a toda la sumatoria que hay abajo, se ha subido arriba. Por tanto, con el signo menos, esto se ha subido arriba, la sumatoria. Entonces, la sumatoria de esto más esto, que me determina todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? La sumatoria de campos. Pero esa sumatoria de campos, yo puedo encontrar mediante una superficie. Ustedes saben bien que esa sumatoria me va a dar la cantidad de área que hay en la parte inferior de esta curva más esta curva. Esa cantidad de área, en términos equivalentes, lo puedo igualar a un rectángulo que tenga este ancho, ¿no es cierto? Y le multiplico por el campo promedio y me da esa misma cantidad de área. Y ese campo promedio va a ser resultado de ese fenómeno, ¿no es cierto? Y esta debe ser la cantidad de lados activos que hay aquí. Entonces, como estos lados activos corresponden a una vía, entonces puedo dividir el número de lados activos que tiene el inducido, o sea, de todo el inducido, ¿no es cierto? Primeros y segundos lados activos, todo, NI. La suma es todos los lados activos que tiene la armadura de la máquina, y se le divide entre el número de vías, entonces voy a tener el número de lados por vía, lo que significaría este ancho. Entonces, este ancho por este alto, que es B promedio, es lo mismo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuál es más fácil que lo utilice? Pues lo utilizo esto que estaba en el paréntesis, para mí es lo mismo que B promedio multiplicado por NI sobre 2A, donde A, no se olviden que es el número de los pares, el número de las vías en número par, por eso se dice pares de vías. ¿No es cierto? Eso entonces puedo reemplazar en vez de toda esta sumatoria. Aquí está BLN y en vez de en el paréntesis pongo B promedio NI sobre 2A. Esa es la tensión del inducido que estoy recolectando en voltios, porque ya esto es fasor, ¿no es cierto? Este ya es fasor, ya he sacado la parte imaginaria y por tanto ya es fasor. Me dice cuántos voltios ha producido esta máquina y su E sub I me está avisando. Bueno, para poder encontrar una formulita muy típica, vamos a hacer lo siguiente. La velocidad tangencial, saben bien que es 2pi n sobre 60, multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Porque es velocidad angular por radio. Entonces, esta es la velocidad angular y el radio es diámetro medios, perfecto. Luego la profundidad L y pongo el campo medio, el NI sobre 2A, ahí termina toda la relación. Y adicionalmente le aumento PP al numerador, PP al denominador, eso significa multiplicar por 1, eso no afecta en nada. Y con estos PP ordeno de mejor manera y pongo PP al principio, A abajo, pares de vía, ¿no? NI, luego abajo 60, N en el numerador, ¿ya? Y me quedaría pi de A en el numerador sobre 2PP, ¿no?
Y por tanto, analizo lo que está en este paréntesis. Pi por dA es la longitud de la circunferencia de la armadura. Si divide entre 2pp es el número de polos, entonces, ¿qué es esa distancia? Es tau p, es el arco polar. El arco polar multiplicado por la profundidad de la máquina me da el área. El área multiplicado por el campo promedio me da el flujo del polo. Y listo, aquí pongo el flujo del polo. Y ahí está. He encontrado una formulita muy práctica que se llama la tensión del inducido de mi máquina, la que se ha recolectado, la más óptima. Y la más óptima depende en el numerador de pares de polos, NI, velocidad y el flujo de polo. Cualquiera de ellos que aumenten, aumenta la tensión. Y abajo es pares de vías y 60. 60 es una constante. Pares de vía, si la máquina tiene más pares de vía, entonces la tensión del inducido baja. Entonces aquí nos está mostrando cómo se puede obtener la tensión del inducido para mejorar, para empeorar, para todo, ¿no es cierto? Entonces esa es la tensión eléctrica inducida que tiene la armadura de la máquina. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ya? Entonces es la tensión óptima que estamos recolectando del inducido de una máquina. En general, sea imbricado o ondulado, no interesa. Estamos encontrando en general. Bueno, el estudio de la recolección de la fuerza total del inducido de la máquina también es un proceso similar, ¿no es cierto? Porque todo el proceso de los vectores del polígono de vectores de fuerza es exactamente igualito como hemos hecho con tensiones, solamente que en este caso estamos hablando de Newton, ¿no es cierto?, de fuerza. Entonces, acá les explico rápidamente para encontrar la fuerza total del inducido, que sería la segunda conversión electromagnética que tiene nuestra máquina. Aquí he hecho solamente la mitad de un polígono y ya hemos visto que cuando sumamos estas fuerzas que corresponden a una vía, me da la fuerza resultante de la vía. Pero fíjense, a este otro lado está la segunda vía, ¿no es cierto?, del polígono que no lo he hecho. Ese me va a dar exactamente otro vector exactamente de la misma magnitud y el mismo sentido. De modo que de un polígono siempre encuentro el equivalente a 2 veces la fuerza de vía, 2 veces, el de la izquierda y el de la derecha. Todo juntado da las dos fuerzas. Fíjense, en la tensión no. El de arriba que hemos visto, en la tensión no, porque están en paralelo. Es la misma tensión, por eso que no es el doble de tensión. En este caso sí, las fuerzas que se ejercen en todas las bobinas de la armadura son aquellas que se han encontrado en las fuerzas de vía. Entonces, puedo hacer el mismo análisis, ¿verdad? Como hemos hecho con las tensiones. La fuerza, vector de fuerza de vía, de una vía, es la sumatoria de todas las bobinas que corresponden a una vía, desde K igual 1 hasta el número de vía, ¿no es cierto?, al total de vía, que sí ya saben por qué sale esto. Y luego lo puedes desdoblar en primer lado activo, segundo lado activo, y luego saco la parte imaginaria, que es el fasor, la parte imaginaria de FB. Entonces, la función imaginaria lo puedo meter en esta sumatoria, y ya no deja de ser vector esto, ya simplemente es un escalar. ¿No es cierto? Porque he metido la parte imaginaria, el primer lado activo, el segundo lado activo. De esa misma forma, el imaginario de un lado activo ya es el fasor, y el fasor de un lado activo K cualquiera ya es un valor escalar y es igual a la corriente que pasa por ese lado activo,
esa corriente que se llama corriente de vía, porque se acuerdan que es la corriente que va por las vías, la profundidad y el campo que baña a ese conductor lado activo. Entonces, teniendo esto, la corriente de vía y la profundidad son valores constantes, pueden salir de la sumatoria. Ahí está, los he sacado. Y quedaría otra vez la sumatoria de campos magnéticos de la misma manera que en el anterior. Entonces ya no hacemos el estudio, directamente sabemos que esta sumatoria es igual al campo promedio que tiene el polo de una máquina multiplicado por NI sobre 2A, ¿no es cierto? Que sería el número de lados, número de lados activos que tiene una vía. Entonces, reemplazando eso, tendríamos la corriente de vía por L, B promedio y NI sobre 2A. Y esa sería la fuerza total de una vía. ¿Ya? Si queremos encontrar la fuerza total de un polígono, sería el doble, como dijimos, porque tiene a la izquierda, a la derecha. Pero si tuviera más polígonos, entonces la forma general es multiplicarle pues por el número total de vías. Si esto era para una vía, esta fuerza de vía es de una vía y hay más vías, entonces en la armadura tengo que multiplicar 2A, que sería el total de vías. Recuerda que A es en pares de vías y aquí nos dice el total de vías multiplicado por la fuerza de una vía y me da la fuerza total que desarrolla el inducido de la máquina. Reemplazando por sus valores, como pueden ver, ya es 2A, luego copio y de vía aquí adentro la profundidad B promedio NI sobre 2A. Entonces puedo encontrar con eso la fuerza total que desarrolla el inducido de la máquina. Esa es la segunda conversión electromagnética que tienen, que desarrollan las máquinas, ¿no es cierto? Según la condición. Pero estas fuerzas están en el punto donde están las bobinas, porque son las bobinas las que están desarrollando esta fuerza total. Y a mí no me interesa, o no nos interesa a nosotros, saber la fuerza a esa altura de la armadura donde están las bobinas. Yo preferiría que ese efecto de la fuerza total se pueda replicar en el eje de la armadura, o sea, en el eje. Y para ver la fuerza de torsión que esas fuerzas de las bobinas me está provocando en el eje de la armadura, entonces prefiero hacer la cupla. Y entonces la cupla del inducido será la fuerza de todo el inducido multiplicado por el radio, que en este caso es diámetro medio, ¿no es cierto? Entonces, prefiero manejar la cupla del inducido y no las fuerzas, porque evidentemente en el eje de la armadura es donde se siente la fuerza de torsión, la que está torciendo, ¿no es cierto?, el eje para que gire. Entonces, reemplazando FI por 2A, IB, LB, medio, NA, todo eso hemos hecho, ¿verdad? Por el diámetro medios, que es el radio. Bueno, para poder acercarme otra vez a una formulita muy típica, le voy a agregar pares de polos en el numerador, pares de polos en el denominador, sería por 1, y luego pi, numerador, pi, denominador, sería otra vez 1. No afecto en nada la relación, pero sí los hago participar a ambos, y ordeno pares de polos, luego le pongo NI, 2A, corriente de vía, luego pi por dA me queda L y B promedio. Y en el denominador A, 2pi y 2pp. Los ordeno de esta manera y fíjense otra vez, pi por dA es la longitud de toda la circunferencia de la armadura sobre el número de polos, porque es 2pp es el número de polos. Entonces me da la longitud de arco de un polo. Y de un polo después el tau p. Esto es tau p. Tau p por L me da el área y B es el campo. El campo promedio multiplicado por esto me da el flujo que tiene el polo, ¿verdad? Entonces,
en la ecuación, aquí está el flujo de Paul. Este es la corriente que pasa por el lado activo, ¿no es cierto? La corriente que pasa por el lado activo, corriente de vía. Y esa corriente de vía pasa por todas las vías que tiene la armadura de la máquina, ¿no sé? Por todas las bobinas de la armadura de la máquina. Por lo tanto, yo tengo que saber, por todas las vías es 2A, ¿no es cierto? Es el total de vías multiplicado por la corriente de vía, pues es la corriente total que estaría entrando al inducido de la máquina. Y por lo tanto, le bautizo como la corriente del inducido a 2. Y listo, pongo la corriente del inducido. Y tengo ahora la conversión electromagnética de fuerzas, pero expresado mejor en cupla del inducido. Y entonces, cuando yo quiero tener buena cupla en el numerador, puedo modificar pares de polos, Na, la corriente del inducido y del flujo, y mejora mi cupla. Pero en el denominador, si tengo que aumentar pares de vías, disminuye, ¿no es cierto? Y el 2pi, que es una constante. Y tenemos la cupla del inducido, que sería la segunda conversión, ¿no? Entonces, es de esa manera que hemos recolectado ahora en el inducido la cupla más óptima, ¿no es cierto? Fíjense, esta cupla del inducido es la cupla óptima, la mejor, porque hemos considerado todo esto en base a que las escobillas están ubicadas, uno en la parte superior y en la parte inferior, que es el óptimo, ¿no es cierto? De modo que si ustedes modificaran eso, entonces esta fórmula ya no tendría validez. Solamente tiene validez cuando se están haciendo la cupla óptima. Y lo mismo, el anterior, la tensión eléctrica inducida es óptima. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos conversiones electromagnéticas son tan importantes para determinar la potencia de la máquina, que lo vamos a ver más adelante. Bien, en vista de que hoy día es un día muy especial, quedaremos acá, salvo si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Y entonces nos veríamos el día jueves en una clase presencial, ¿ya? Mateo, está claro. Y todos ustedes, el jueves en una clase presencial para poder resolver los últimos problemitas necesarios para el examen primer parcial. Tráiganse lo que consideran que quieren consultarme y ahí cerramos todas las dudas para el examen del subsiguiente jueves. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el jueves en una clase presencial.